Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora. Avanzamos en el mes de febrero. Esta es la semana del amor, la semana de San Valentín. Este viernes se celebra la amistad y el amor. Uno de esos días que se ha convertido en una fiesta económica, una fiesta del negocio, de las ventas, pero no deja de ser una ocasión donde mucha gente aprovecha para manifestar sus parabienes para los demás, sus afectos, su amor, su cariño, su consideración, incluso para hacer galas de el amor carnal entre hombre y mujer. Fíjense que dije entre hombre y mujer. Regalos, fiestas, flores, cenas, buenos deseos. Hay personas que aprovechan la ocasión para pedir la mano de su compañero, de su pareja, de su novio, su novia. Esto es común, pero es una celebración a nivel mundial. Interesante, porque son de las necesidades que tiene el ser humano para expresar sentimientos. Muchas veces la vorágine del día a día nos, nos hace no insensibles, diría yo, pues sí, más bien a veces apáticos, y no encontramos quizás los momentos para manifestar esas expresiones que siempre serán gratas, que siempre serán bienvenidas, que siempre serán interesantes en la relación de la convivencia humana. San Valentín, una fiesta tradicional que viene de muchos años y de leyendas y historias lejanas de aquel santo que en medio de las persecuciones para evitar los matrimonios y las uniones entre hombres y mujeres, se dedicó clandestinamente a unir parejas y a casarlos. Y terminó pagando con el destierro y con su vida, finalmente, aquella osadía de poder llevar el amor, de unir parejas, de unir corazones. Es un símbolo San Valentín, el cupido con la flecha, pero es un símbolo bonito, es algo que no daña, sino que al contrario beneficia, eleva el espíritu, eleva el alma. Esta es la semana del amor y la amistad, San Valentín, porque no solamente se circunscribe al amor carnal, también es una oportunidad de mostrar afectos, cariño, amor por los demás. Qué bueno. Falleció Mendy López, una leyenda de la narración deportiva nacional, más de 40 años con las Águilas Cibaeñas. Es un ícono de la narración a través de la radio de la cadena de las Águilas Cibaeñas por tantos años. Un hombre de mucho respeto, se le tiene mucho respeto en Santiago y a nivel de la crónica deportiva, pero a nivel nacional se le reputa como una persona afable, como una persona profesional, altamente profesional, como una persona de respeto. A sus 84 años, hace algunos días, Mendy López sufrió un ACV, un bloqueo en una de las arterias que lleva sangre al cerebro, lo postró en cama, operaron de emergencia, lo tuvieron en cuidados intensivos, luchando por salvarle la vida, y en la madrugada de este lunes falleció en una clínica de Santiago. Y ha sido motivo de pesar de toda la crónica radial, de toda la crónica deportiva, en sentido general de Santiago de los Caballeros como uno de sus íconos. Los santiagueros son muy fanáticos en su béisbol principalmente, y Mendy López era una de esas figuras atractivas de esa narración. Ha sido una pena, 84 años de una vida
dando esos momentos de emoción a la fanaticada de su conjunto, de su localidad, de su región, del país. Mendy López era una persona de mucho respeto en su trabajo profesional, además de su vida personal. Paz a los restos de Mendy López. Los políticos de la oposición están tratando de recomponerse de cara a los procesos que tienen por delante. Hablaremos del PLD y hablaremos de la Fuerza del Pueblo. ¿Y por qué no? Tocaremos también el PRM. El gobierno se relanza, como se ha estado hablando. La gente entiende que el relanzamiento es simplemente nombrar nuevos funcionarios. No, está reinventándose de algunas formas y eso es importante porque es una renovación sobre sí mismo y debe redundar siempre en beneficio de la población. Consejo Nacional de la Magistratura posiblemente la semana que viene ya se ha convocado para la escogencia del nuevo Procurador General de la República y 7 de sus adjuntos. En Ecuador, cara a cara, voto a voto, Danilo Noboa y doña Luisa González. El correísmo versus la derecha. Parece todo indicar que van a una segunda vuelta. Trump y la política hacia Venezuela. El tema que nos presenta la voz de los Estados Unidos de América en su foro interamericano de esta semana. Lo analizaremos después de la pausa. El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, compartió avances significativos sobre la exploración de tierras raras en el país, un recurso clave para el desarrollo tecnológico y económico global. El ministro Santos explicó que la exploración de tierras raras en la región sur del país está en marcha con estudios de mineralogía, sondeos y colocación de calicatas para determinar la profundidad y la cantidad de estos recursos. Se espera que el proceso de exploración continúe durante toda la vida del proyecto, con la primera declaración de reservas prevista para 2026. A partir de finales de este año serán incorporados al sistema interconectado de electricidad un total de 440 megavatios de ciclo combinado que aportará la planta Manzanillo Powerland, que se construye en Pepillo Salcedo en esta provincia, con una inversión superior a los $1.200 millones. Para agosto vamos a iniciar con una parte de la turbina de gas y para finales de este año debemos tener el 100% la parte operativa, informó Santiago Zamboa, ejecutivo de la obra. El Ministerio de Vivienda y Edificaciones, MIVET, ejecutó la demolición del edificio Albania Rodríguez, ubicado en el sector El Café de Herrera, municipio Santo Domingo Este, por poner en riesgo la vida de los ciudadanos al ser construido de manera irregular. Tras recibir denuncias de los residentes colindantes y evaluar los informes técnicos de entidades especializadas, se determinó que la edificación representa un riesgo inminente de colapso, poniendo en peligro la vida e integridad de los ciudadanos aledaños. Los países de la Unión Europea están trabajando en el desarrollo de medidas legales que les permitan realizar en el mar Báltico confiscaciones a gran escala de barcos que supuestamente formen parte de la llamada flota rusa en la sombra. Existen algunas vías de escape de las sanciones occidentales contra Rusia, sostuvo el ministro de Energía de Lituania, Sigimantas Vaisiūnas. Por eso las contramedidas a la flota en la sombra realmente ayudarían a conseguir los resultados que no somos capaces de lograr a través del régimen de sanciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debería centrarse en otros asuntos en lugar de intentar dañar la economía de la Unión Europea, declaró el mandatario francés Emmanuel Macron. En primer lugar, ¿es la Unión Europea su primer problema? No lo creo. Su primer problema es China, así que debe concentrarse en ella, denunció Macron en una entrevista con CNN publicada.
El presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, se declaró ganador de la primera vuelta de las elecciones presidenciales realizadas este domingo, pese a que el conteo de votos no ha terminado y actualmente, con el 92% escrutado, se encuentra a 45,000 votos por delante de la correísta Luisa González. Ha sido un año de lucha incansable por el alma de este país. Ayer logramos lo que no se veía en años. Ganamos la primera vuelta contra todos los partidos del viejo Ecuador, manifestó Noboa en un comunicado que publicó en su cuenta de la red social X. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. El PLD en este pasado fin de semana escogió a los secretarios de los departamentos de la alta dirección del partido. El comité central hizo sus votaciones y escogieron los secretarios de departamentos, del departamento jurídico, del departamento de economía, del departamento de asuntos electorales, del departamento de asuntos gremiales, de asuntos de... O sea, cada departamento afín a lo que son las actividades propias del país tiene un secretario que responde a esa estructura y es quien maneja esos temas de cara a los lineamientos de la cúpula dirigencial. Eso en todos los partidos es lo mismo. Entonces, terminado ese proceso, el PLD se siente ya que ha terminado, ha cumplido su primera fase de reestructuración política de cara a hacer los planteamientos que le permitieran o que le pudieran permitir reactivarse de cara a las elecciones del 2028, que es el compromiso que tiene el partido como tal en los procesos de búsqueda del poder. El PLD tiene un reto muy serio porque el PLD terminó el 2024 con un 10 punto algo por ciento de la votación nacional, habiendo sido un partido que en el 16 acumuló un 62% de la votación. Que todavía en el 2020, cuando fue desalojado del poder por el PRM y por Luis Abinader, acumuló un 30 y tanto por ciento de la votación. Y desplomarse a un 10% es una baja significativa y un indicativo de la necesidad de una autocrítica, de una autoevaluación, de emprender otros caminos, a ver qué pasó y cómo se pueden enmendar los errores cometidos. En eso ha estado el PLD, concluye su congreso prácticamente, su primera fase, y ahí están, un secretario general nuevo, secretario de organización, una serie de dirigentes del partido para conformar la cúpula. Ya ha escogido los miembros del comité político, del comité central. Y está luchando allí. El PLD tiene dos frentes abiertos políticamente importantes. Uno es el partido de gobierno, lógicamente, que es el partido mayoritario y el partido al cual se le hace oposición y al gobierno de ese partido que se le hace oposición. Es su principal contendor, pero a la vez tiene como barrera y como yo no diría enemigo, de rival,
de contendor a la Fuerza del Pueblo, que es un desprendimiento del PLD a propósito de las primarias del 2019 y la separación en dos partes, Leonel Fernández por un lado y Danilo Medina por el otro. Pero ocurre que el desprendimiento que se nutre de ese PLD, de la matriz, y se hace un partido que triplica prácticamente con un 28-29% la votación del 2020 desde donde se desprende. Mientras en el 2020 el PLD saca un 30 y tanto por ciento, la Fuerza del Pueblo a veces apenas obtuvo un 5% de la votación. Pero en 4 años se reinvierten los papeles y la Fuerza del Pueblo llega a un 28, 20 y tantos por ciento y el PLD se cae estrepitosamente a un 5%. Entonces, ese es el problema coyuntural que tiene el PLD. Rescatar su membresía, establecer nueva vez sus cuadros dirigenciales políticos para poder enfrentar al partido de gobierno, que es su rival principal en un proceso electoral y es el partido mayoritario, el PRM. Entonces tiene una doble situación. Del otro lado está la Fuerza del Pueblo, que es un partido hecho, creado, formado, desarrollado, dirigido y desarrollado con metas simplemente de una candidatura de Leonel Fernández a la presidencia, que es su objetivo principal. No no ganar el poder, sino llevar a Leonel Fernández a la presidencia. Ahí no hay vuelta floja. Ahí no hay contendores, ahí no hay rivales internos, ahí no hay ninguna duda de que ese es el objetivo de la Fuerza del Pueblo, llevar a Leonel Fernández. Sí, en este orden, está ahora en un proceso de reestructuración de su dirigencia interna, porque ese es un partido que viene del PLD, donde las bases del viejo PLD están ahí, enraizadas, con una nueva visión y nuevo liderazgo, Leonel Fernández exclusivamente. Antes tenían a los dos, a Leonel Fernández como presidente del partido y expresidente de la República por 3 periodos, y a Danilo Medina como presidente de la República, ahora jefe del partido, presidente del partido, pero jefe del partido entre el 2016 y el 2024. Así es la cosa. Y más desde el 2020 al 2024. Corrijo. Pues la Fuerza del Pueblo tiene la ventaja de que tiene un posicionamiento de consolidarse o crecer. Sobre la misma base del PLD, ¿qué otros sectores apostarían al PLD? Quizás como opción de disputarle el poder al candidato que surja del PRM. Ya veremos. Pero en esa tesitura tiene que reorganizar sus cuadros porque mucha gente quiere ascender a posiciones del partido, entre ellos lo que se está disputando la Secretaría General del partido. Y en eso se ha abierto una guerra bastante fuerte, porque hay 3 candidatos aspirantes. Ahora a principios de marzo se hace la elección, se inicia la discusión para hacerse la elección del secretario general, que sería el vocero oficial, la segunda figura, la figura más hacia afuera y hacia adentro. Dionis Sánchez, ex senador de Independencia, aspira. Aspira también públicamente Franklin Rodríguez, ex senador de San Cristóbal. Y aspira también muchacho Oscar Fernández a la Secretaría General. Pero la dureza de la disputa interna está centrada más bien en Franklin Rodríguez y en Dionis Sánchez. Dionis Sánchez está haciendo una campaña en medios de comunicación. Está haciendo un mediatour, está tirado a la calle el medio, dando declaraciones y fijando posiciones y vendiéndose. Lo mismo está haciendo Franklin. Pero en
este interín que parece haber dividido posiciones a lo interno de la cúpula del partido, porque hay gente que está de acuerdo, ha comenzado a alinearse de un lado y de otro. Y hay gente por demás que quieren que no se meta el jefe, que lo dejen a ellos, y el jefe dice que no, que él ve, nos lo ha dicho así en una declaración pública, pero lo dice a lo interno, que esto podría hacerle daño al partido y a su fortaleza como dirigente máximo del partido, donde Leonel habla palabra de Dios en la fuerza del pueblo. Y él ha propuesto una salida salomónica. Aunque su gente dice, no, él no ha dicho eso, no es verdad. Él ha propuesto que sea Peñita, que continúe Peñita, que era el secretario general del PTD, partido que obtuvo, dicen que compró, que obtuvo la fuerza del pueblo para poder colarse en las elecciones del 2020, violentando la ley del régimen electoral, porque Leonel Fernández había participado en unas primarias, perdió, no podía participar por otra posición, ni esa ni otra posición en las elecciones del 2020, pero el Tribunal Superior Electoral le dio en una de esas gracias, sí, que vaya, que no importa que viole la ley. Entonces no tenía partido, negoció con el Partido Verde de González Espinosa y de Peñita, hicieron un lío ahí, a González Espinosa lo expulsaron del partido, a Peñita lo expulsaron de Procomunidad, que también trabajaba junto con González Espinosa, trabajaba con el gobierno. Al final de cuentas, Leonel tuvo su partido, fue por el partido, sacó un 5%. Y por el partido lo convirtieron en una de esas cosas cosméticas que se hacen, de esas negociaciones, en la fuerza del pueblo. Que mucha gente dice que la fuerza del pueblo es LFP, ¿verdad? Leonel Fernández, presidente. Ay, usted a ver, como la gente lo cubra, porque tienen hasta cierto punto alguna razón. Pues Leonel ha dicho que a Peñita, que se ha mantenido como secretario general, se le dio esa gracia de secretario general porque él entregó su partido. Entonces, los PLDistas dicen que él no es PLDista. Es de los fupistas, que él no es de la fuerza del pueblo. Él viene de otra corriente, de izquierda, de otra cosa, pero que él está ahí como una persona que negoció una posición. Pero Leonel Fernández habría dicho que no se le puede dar una patada a Peñita, que fue el hombre que le abrió las puertas y las posibilidades de estar en el juego político de forma legal. Pero Leonel Fernández lo que quiere es buscar esta fórmula para controlar las fuerzas internas desbocadas en la búsqueda de una posición a lo interno del partido. Entonces están debatiendo en un dime y direte fuerte en la fuerza del pueblo. Leonel terminará controlándolo porque ese partido está hecho a su imagen y semejanza. Y él tiene habilidades para eso. Pero va a crear un sinsabor y va a dejar fisuras, no cabe dudas. Va a dejar su fisurita, va a dejar su grupismo y comienza las tendencias y este tipo de cosas. Que han estado, pero no ha habido la posibilidad ni la situación que permita que afloren, pero están. Esa es la situación política que hay. Mientras tanto, la fuerza del pueblo, la PRM, continúa lidiando con los temas de tener paciencia en el desborde de las aspiraciones presidenciales, toda vez que ya Luis Abinader no será opción el 28 por sus propias palabras y su posición fijada a través de la reforma constitucional. En esta situación, entonces, están desbordados algunos de los aspirantes. Ellos están tratando de contener eso porque esto puede afectar el gobierno. Porque todos están insertados dentro del gobierno, es el partido oficial. Y ahora se ha hablado soterradamente durante los últimos días de que hay una tercera fuerza. No dos fuerzas de tendencias
disputándose la supremacía de la posible candidatura, una Hipólito Mejía, otra el propio presidente, que es el líder del partido, por encima de Hipólito Mejía, es el líder del partido, sumido ese liderazgo, pero que surge otra tendencia y atribuyen a que grupos de la vieja guardia del PRD, que son el PRM de ahora, estarían buscando un espacio para ellos también tener incidencia en la elección, en la negociación, en la conformación de una candidatura, de un acuerdo interno dentro del PRM para la elección del candidato para los comicios del 2028. Y ponen a la cabeza de esa alegada tercera fuerza a doña Milagros Ortiz Bosch. Ahí entra Cal, ahí entra Eligio Jaques, ahí entra Deligne, ahí entra una serie de gente que vienen de son la vieja guardia del PRD, porque el PRM es el PRD con un nuevo nombre, con una nueva visión, con un nuevo liderazgo. Un nuevo liderazgo en Luis Abinader, no así en Hipólito Mejía y en muchos otros que están ahí. Entonces se está poniendo de lo más interesante el ambiente político. El 2025, que parecía que podía ser un año tranquilo de estructuración, de organización, de preparación para las contiendas internas que se ven venir de cara a la elección de las candidaturas y de las elecciones mismas del 28, parece que va a ser un año de fuerzas y confrontaciones y disputas internas, sin mayores consecuencias en la estructuración, porque habría tiempo de conjurar algunas situaciones que podían producirse y que se ven venir, pero hay que ver dónde el liderazgo realmente de estas fuerzas políticas del país, el partido de gobierno y los dos principales partidos de la oposición, tienen la capacidad para controlar a su gente, bajar los ánimos, bajar la guardia y conducir una nave lo más tranquila posible de cara a esa estructuración de candidaturas y de fórmulas para los comicios del 2028. Esa es la realidad de lo que está pasando. No cabe dudas. Miren, después de lo que pasó al final del año pasado, principalmente con el tema de la reforma constitucional, un año bueno para la estructura de gobierno y del gobierno de Luis Abinader, y para Luis Abinader ganó limpiamente las elecciones de febrero, ganó limpiamente las elecciones de mayo, se consolidó en su liderazgo y en su posicionamiento como presidente de la República, recibió una votación importante y trascendente de renovación de su mandato, afianzó sus dotes de liderazgo dentro del partido y dentro de la nación, no cabe dudas, logró su reforma constitucional de la que había hablado desde que inició el ejercicio del poder en el 2020. No así pudo realizar la reforma fiscal de la que viene hablando a partir del desarrollo del gobierno del 2020 como una acción necesaria para reencauzar económicamente y estructurar económicamente una serie de distorsiones que se tienen en los planes de desarrollo que dirige el gobierno central. Y esto fue duro, fue un revés duro, porque puso todo el hincapié y el esfuerzo en esto y denotó que no hubo el consenso necesario, primero, que no hubo la acción oficial en favor de ese consenso y que por eso fracasó ese esfuerzo. De eso no cabe dudas. Y dentro de esa situación, el gobierno en los últimos 2 meses, noviembre, el mismo diciembre, con todo y el fulgor, el fragor, la emoción de las Navidades, sintió un gobierno en baja. No un gobierno en baja
que estuviera tambaleándose el gobierno, ni mucho menos, pero resentido. No se veía el gobierno con el ánimo que había manifestado a lo largo de los 3 años y tantos de gestión. Y así comenzó el año y todo el mundo comenzó a hablar de la necesidad de un relanzamiento del gobierno. Pero la mayoría de la gente cifraba el relanzamiento del gobierno en cambios en el gabinete, cambios en los directores generales. Y eso forma parte quizás de es una arista de lo que puede ser el relanzamiento de una gestión. El presidente tenía otra visión y si bien la semana pasada 28 nombramientos nuevos, varias rotaciones entre unos y otros nombramientos nuevos, movió la mata de la burocracia gubernamental, 4 ministros y 24 directores, funcionarios de diferentes categorías, que pareció el inicio de esa remoción. Pero en el fin de semana, el gobierno lanzó lo que se llama el Gobierno Contigo, un plan estructurado por Luis Abinader de contactos directos, de visitas, de reuniones puntuales en los lugares donde hay demandas de asistencia del gobierno, principalmente para solucionar problemas. Ahora, con la fuerza del poder, de un control mayor de la realidad del presupuesto nacional, sin que sea parte de una campaña electoral directamente, el presidente Luis Abinader relanza su gobierno de cara a lo que la gente demanda, a la factura social, de las necesidades de las comunidades, de los pueblos, de los barrios, de los sectores, de toda la geografía nacional. Y comenzó aquí en la capital con el Gobierno Contigo, así se llama. Eso es parte de ese relanzamiento del gobierno. Luis Abinader asume nueva vez el rol que jugó a lo largo de sus primeros años de gestión, de estar día a día en la calle. La gente dándose un baño de pueblo, participando en cualquier tipo de actividad pública, en mangas de camisa. Y hay que entender. Y es un gobierno diferente, un tipo de gestión diferente. Y le dio a Luis Abinader la oportunidad de convertirse en un político que no tenía la tradición de estar en las calles, no se veía en las calles, no se conocía en las líderes políticas, en un líder de las calles. En la conformación de un liderazgo propio, que hay que hablar del antes y el después de Luis Abinader. No cabe dudas. Te le guste o no le guste. Te lo critique o no lo critique. Te lo ve bien o no lo ve bien, o lo ve mal. Eso es un asunto suyo. Pero esos son hechos reales de una estrategia que le ha dado resultados y él ha vuelto a retomar esto ahora con este plan que se llama el Gobierno Contigo, como parte, diría yo, de ese relanzamiento del gobierno que yo creo que va a tener su sumum en el discurso del 27 de febrero, cuando el presidente rinda cuentas a la nación de lo que fue su gestión anterior y sus primeros 4 años, seguro. Y ahí va a ser el planteamiento del presente, futuro inmediato. Del 2025, hacia dónde apunta el gobierno, con sus virtudes y defectos, con sus carencias y sus potencialidades, y hacia dónde apunta el resto de la gestión de cara al 28. Y quizás hasta más allá. Entonces yo creo que ha sido una visión clara, lógica, y creo que solamente tiene que ganar la gente que va a recibir los beneficios de la atención del gobierno o de una atención más especializada, más
organizada, más estructurada en esta ocasión, y de la propia imagen del gobierno, que vuelvo y digo, la gente entiende que necesita un relanzamiento. Eso es así. Consejo Nacional de la Magistratura para la semana que viene posiblemente sea convocado para la elección del Procurador General de la República y los 7 adjuntos. Esperemos el anuncio, esperemos el anuncio. Estos y otros temas interesantes siguen en la palestra pública nacional. Después de la pausa, veremos algo de lo que está pasando internacionalmente. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Daniel Noboa, representante de la derecha, presidente provisional, que asumió el cargo luego de la debacle que hubo en el Ecuador hace 1 año y medio, y Luisa González, representante del correísmo, la izquierda del Ecuador, se disputaron este domingo pasado la presidencia de esa nación. Pero llegaron cabeza con cabeza prácticamente a un empate que ninguno de los dos sobrepasó, según los primeros conteos, el 50+1, y por tanto habrá una segunda vuelta a principios de abril. El Ecuador se ha convertido en una de las naciones más violentas del continente. Después que era un país bastante tranquilo con los problemas del narcotráfico, de algunas situaciones del crimen organizado, de violencia, de buenas a primeras se desbordó. Atentados a candidatos, bombas, desafíos a la autoridad, han tenido que tomar ciudades completas, declarar estado de emergencia, una serie de situaciones, porque la violencia y la inseguridad campea en el Ecuador. En especial en la propia capital, Quito, que está en los Altos, una ciudad entre volcanes, por así decirlo, y la propia Guayaquil, que es una zona costera, la parte baja del Ecuador, más cerca hacia la zona del Perú, de Chile, de Bolivia, más hacia abajo. Entonces habrá una segunda vuelta en Bolivia, en Ecuador. Y habrá una segunda vuelta que puede ser muy prolongado el periodo de esa segunda fase, porque la violencia en que se ha desarrollado la campaña, la incertidumbre, las tensiones, ha sido muy alta. Y con las elecciones, fuera cual fuera el resultado, lógicamente las tensiones tienden a bajar. Pero en este caso no tienden a bajar. Tienden entonces a aumentar ahora. Ya veremos qué pasa con esas tensiones. Mientras tanto, hay mucha atención con la administración Trump y todo esto, los nuevos aranceles, la disputa con México, las advertencias con el caso de Panamá en su momento, de Colombia en su momento, de México en su momento, de las tensiones comerciales con China, con Rusia, que no decir con Canadá,
Todo esto después de la visita de Marco Rubio por Centroamérica y República Dominicana, aquí dejó un sabor bastante bueno, positivo la visita. Hay críticas y dimes y diretes. Cuando usted lo pone sobre la mesa, cuáles son la parte negativa y cuál es la parte positiva. Yo creo que se afianzó el estado de relación entre Estados Unidos y República Dominicana. Que si usted es proamericano o es prosoviético, qué sé yo. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Estados Unidos representa para la República Dominicana la fuente principal de ingresos en remesas, la fuente principal de empleos después del país, después de República Dominicana, la fuente principal de un lugar para vivir de más de 2 millones de dominicanos. No es tontería. La fuente principal de nuestro comercio, de nuestros principales socios, la fuente principal del turismo que llega a República Dominicana. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Pelear por qué con Estados Unidos? Si podemos limar asperezas, manteniendo un estado de dignidad y manteniendo nuestras posiciones soberanas. Y eso es lo que ha hecho la visita de Marco Rubio, si usted lo ve en sentido general. Si usted comienza a buscarle periquito o a darle interpretaciones a las cosas, siempre todo tendrá un lado malo y un lado bueno. Usted lo pone en una balanza, yo creo que es así. Yo creo que es así, pero ya veremos. Ya veremos. Pero esas posiciones de Estados Unidos se reflejan mucho en lo que pasa en Venezuela. Un enemigo jurado de Estados Unidos junto con Nicaragua y Cuba en esta parte del mundo. Políticamente no se pasan, sin embargo, unos acuerditos ahí con un enviado especial que se llevó unos presos norteamericanos y abrieron como cierto compás de tranquilidad mientras tanto. ¿Cómo lo ve la comunidad internacional? El Foro Interamericano de la Voz de los Estados Unidos de América analiza el tema de las relaciones y la política de Donald Trump con Nicolás Maduro de Estados Unidos y Venezuela. Lo comparto con ustedes a continuación, este debate interesante en el Foro Interamericano. Yo soy Rudy González, les doy las gracias por estar conmigo en esta hora y los convoco para mañana nueva vez para seguir analizando temas de interés nacional e internacional. Veamos este Foro Interamericano sobre el estado de las relaciones Trump-Maduro, Estados Unidos, Venezuela. Hasta mañana. La política del segundo mandato de Donald Trump hacia Venezuela está siendo dominada por la amenaza a la seguridad nacional de integrantes del Tren de Aragua que hacen presencia en Estados Unidos. La administración llegó al punto de revocar el programa de protección temporal para todos los venezolanos. En Denver, Colorado, las autoridades desplegaron un operativo en la búsqueda de miembros de esta organización criminal. Vamos a seguir el proceso. Vamos a evaluar a todos estos individuos que están en nuestro país, incluidos los venezolanos que están aquí y los miembros del Tren de Aragua. La gente de este país quiere sacar a esta basura. Bien, al tiempo que en la base naval de Guantánamo aterrizaba el primer avión con 10 venezolanos a quienes según la Casa Blanca se les acusa de tener una relación con el Tren de Aragua. Estas son las fotografías reveladas por el Departamento de Seguridad Nacional. Y bien, aunque la oposición venezolana apoya la persecución del Tren de Aragua, sí los tomó por sorpresa que el marco de la estrategia contra esta organización criminal haya sido revocado el TPS, que beneficia a más de 600,000 migrantes venezolanos. Y yo lo que le quiero pedir a los venezolanos es que esa angustia que tenemos, no podemos permitir que nos turbe la mente. O sea, esta administración tiene 13 días y hay enormes referencias a la situación venezolana por múltiples de los representantes y responsables hacia el caso de Venezuela en esta administración en estos días, incluyendo el propio presidente Trump. Bien, la suspensión de TPS para los venezolanos se dio un día después de que el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, le entregara al enviado especial de Trump, Richard Grenell, unos 6 estadounidenses que estaban detenidos por Maduro, quien es
también aceptó recibir a los migrantes que la administración Trump planea deportar. Según Grenell, no se negoció nada a cambio. El presidente Maduro me dijo, bueno, entonces te vamos a dar esto y ahora estas son las cosas que queremos. Y yo le dije, no, te estamos dando un gran regalo y el gran regalo es que estoy aquí sentado contigo y tienes todo tipo de cámaras alrededor y vas a usar esto con fines propagandísticos porque un diplomático estadounidense está sentado aquí contigo y lo entiendo. Mi trabajo es hacerles saber que queremos una relación diferente y que pondremos a Estados Unidos en primer lugar. Bien, y aunque el gobierno de Estados Unidos insiste en que no hubo negociaciones con Maduro, un día después de la visita de Grenell a Caracas, la administración Trump permitió la renovación automática por 6 meses más de la licencia 41 a la compañía Chevron para que siga con sus operaciones petroleras en Venezuela, que en 2023 dejó más de $300 millones en impuestos a Maduro, según un reporte conocido por Bloomberg. Y bien, para analizar este complejo tema, todas sus aristas, me acompaña el doctor Evan Ellis del Instituto de Estudios Estratégicos del U.S. Army War College, exfuncionario del Departamento de Estado. Antonio de la Cruz, analista político, exdirectivo de PDVSA, y Adelis Ferro, fundadora de Venezuela American Caucus. Bienvenidos todos. Doctor Ellis, empiezo con usted. Con estos hechos, con todos estos hechos que están sucediendo, ¿cómo se está decantando, en su opinión, la política de la Casa Blanca hacia Venezuela? Bienvenido. Gracias, un gusto de estar con usted en el programa. Por supuesto, hay preocupaciones de la apariencia de una negociación, un quid pro quo en cuanto a renovación de licencia general 41 con Chevron, pero yo quiero destacar algunas cosas. Número uno, Rick Grenell es un hombre muy diferente que Juan González, quien negoció para el equipo de Biden. Yo creo que entiende muy bien este simbolismo y sí, por supuesto, no solo quería exigir soltar los rehenes y lograr que Maduro acepte la inmigración, pero fue muy interesante que después también había la congelación del segundo avión gubernamental de Maduro en República Dominicana. Y también con esta política de Marco Rubio y también otras personas como Mauricio Claver Corón, entre otras, y Mike Waltz, quien fue el co-patrocinador de Acto Bolívar. Debemos recordar que realmente hay un frente sólido de poner presión en cuanto a Maduro y siempre, después de recibir soltar los rehenes y recibir los primeros inmigrantes de Tren de Aragua, si Maduro no sigue cooperando, siempre puede cortar esta licencia de Chevron. Por lo menos yo creo que eso es la idea de hacer las cosas poco a poco sin entrar en una negociación más formal con Maduro. Bueno, antes de continuar el análisis, escuchemos la postura del secretario de Estado, Marco Rubio, sobre la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Pero no se trata de un reconocimiento diplomático ni una negociación sobre nada. Simplemente se trata de mandar un mensaje que ellos tienen una obligación y que la tienen que cumplir, que es aceptar estos pandilleros que no representan al pueblo venezolano que se encuentran en Estados Unidos. Bien, Antonio, tu opinión hacia dónde se está moviendo la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Lo primero que debo decir es que el presidente Trump no ha tomado una decisión sobre la política hacia Venezuela. Y por lo tanto, al ser tan impredecible, lo que hay es dos corrientes, si lo queremos ver, de pensamiento acerca de Venezuela. Tenemos la parte pragmática que representa Richard Grenell y en la que está el lobby petrolero, en la que quiere continuar una relación con Maduro, manteniendo las licencias para poder seguir haciendo el negocio con Maduro, aceptando las condiciones, por supuesto, de la política de migración del presidente Trump. Y están los que están en la administración, en el Departamento de Estado, en el Consejo de Seguridad Nacional, ¿verdad? Marco Rubio, Mike Waltz, que entienden que para poder mejorar la situación en Venezuela debe salir Maduro del poder. Y aquí tenemos también a los congresistas, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, un Rick Scott, una María Elvira Salazar, que también están en esa línea de acción. Entonces tenemos estas dos tendencias dentro de
Trump, porque aquí ya estoy metiendo el poder legislativo, que tiene que definir cómo se va a manejar con Venezuela. Hasta ahora, para mí, está ganando la línea pragmática, que es la línea del lobismo petrolero, por lo que señalamos de que no se renovó automáticamente la licencia general 41, que le permite a Chevron seguir produciendo y exportando a Venezuela, que es una contradicción asimismo, porque quien estableció la orden ejecutiva para que se acabaran todas las relaciones con PDVSA fue el presidente Trump en su primer gobierno. Bueno, muy bien. Adelis, bienvenida. Tu opinión, ¿hacia dónde se mueve la política de Estados Unidos en este momento hacia Venezuela? Estoy totalmente de acuerdo con, olvidé su nombre, quien acaba de hablar. Antonio. Con Antonio, perdonen, no lo escuché bien al principio. Hay facciones dentro de mi percepción, es que hay facciones bien claras y bien definidas cada vez más dentro de la administración Trump. Y mi percepción en cuanto al trabajo que nosotros hacemos de incidencia, de cabildeo y de activismo, es que este pragmatismo es el que está afectando a los inmigrantes venezolanos en este momento de una manera horrorosa y de verdad insólita. El Departamento de Seguridad Nacional revocó el TPS para los venezolanos y lo justificó de la siguiente manera. En general, ciertas condiciones para la designación de Venezuela al TPS de 2023 pueden continuar. Sin embargo, hay mejoras notables en varias áreas como la economía, la salud pública y la delincuencia, que permiten que estos nacionales se regresen de forma segura a su país de origen. Bien, Antonio, en tu opinión, ¿ha mejorado Venezuela? Faltó algo ahí, me parece, que es los derechos humanos. En Venezuela no han mejorado los derechos humanos. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe la semana pasada dijo que hay prácticas de terrorismo de Estado. Después de la elección del 28 de julio, en Venezuela hay una persecución a todo aquel disidente del régimen que esté contra el gobierno de Maduro. Entonces, todos los venezolanos que salieron de Venezuela, la gran mayoría que salió de Venezuela, una de las razones básicas era porque eran perseguidos políticamente. Esa condición no ha variado. De hecho, tienen casi 2.000 presos políticos en este momento. Entonces, con respecto a la economía, empieza a haber una diferencia grande entre el precio, el paralelo, el dólar y el bolívar, ¿verdad? De que empieza a abrir una brecha y ya tuvimos en enero una inflación de más o menos del 11%. Entonces, económicamente tampoco. ¿Y delincuencia? ¿Ha mejorado la delincuencia? Si bien es cierto, en Caracas ha bajado, porque es que no hay nada que robar. Si el 85% es pobre ahorita en Venezuela, entonces, ¿a quién vas a robar? Bueno, muy bien. Adelis, mira, según datos oficiales, en el Miami-Dade, ¿no?, donde reside la mayoría del exilio venezolano, en las elecciones presidenciales Donald Trump ganó con más del 55% de los votos. Ahora, ¿cómo interpretan varios del exilio la revocación por parte de Donald Trump del TPS? Yo vivo en Broward. No soy de ese grupo de venezolanos que votaron por el presidente Trump. Yo soy ciudadana estadounidense también. Pero debo decir que lo que he percibido en los últimos días, desde que se anunció la decisión y desde que se vio todo lo que pasó en Venezuela con la visita del señor Grenell a Nicolás Maduro, es una gran decepción y una sensación de traición. En general la gente está como en shock, se sienten traicionados, los venezolanos se sienten defraudados, porque la verdad es que la sensación general, al menos la narrativa que por muchos meses trató de mantenerse aquí en el sur de la Florida y en Florida y donde quiera que estén los venezolanos y en general los inmigrantes, pero los venezolanos en este caso era, ellos van por los criminales. Ellos van, es solo por la gente que se porta mal, la que comete delitos, los criminales. Bueno, acaban de poner ustedes mismos un video del secretario Marco Rubio, donde dice, ellos tienen que aceptar a los criminales. Los
beneficiarios de TPS, los cientos de miles de beneficiarios del TPS que se van a quedar sin estatus y que van a ser sujetos de deportación, ¿son esos criminales? Le preguntaría yo al secretario Rubio. Ahora, porque entonces aquí hay un doble discurso y una falta de coordinación, porque en la noticia del Homeland Security se dice que la decisión de quitarles el TPS a los venezolanos se hace en coordinación con el Departamento de Estado después de analizar la situación de Venezuela. Ahora, entonces... Adelis, perdona, esa frustración, esa traición de la que estás hablando, sin embargo, hay venezolanos estadounidenses que se identifican como republicanos y tienen también una opinión diferente. Veamos. Definitivamente el hecho de que haya organizaciones o no que estén apoyando, hayamos apoyado al presidente Trump, no tiene nada que ver con el hecho de que apoyemos o no una deportación de los venezolanos o una deportación masiva. Simplemente queremos lo mejor para este país porque aquí vivimos nosotros y queremos seguir viviendo en paz. Bueno, muy bien, dos caras de una misma moneda. Ahora voy con usted, doctor Evan Ellis. Aparte del Tren de Aragua, ¿qué otros elementos de seguridad nacional están sobre la mesa en el tema de Venezuela? Bueno, como usted bien dice, por un lado hay este tema de la repatriación de venezolanos, lo que también no solo podría impactar Venezuela, sino otros países como Colombia, porque muchos probablemente no van a regresar a Venezuela, sino muchos quedan en Colombia. Pero aparte de esto, también hay que destacar que la sobrevivencia y los recursos de Maduro también impacta el crimen organizado en la región. O sea, ya Venezuela ahora es un productor y un país tránsito de cocaína y minería ilegal, y esto impacta a los Estados Unidos y Europa. También es un anfitrión de terrorismo, de ELN, del FARC, de Hezbollah. También hay ciertas fuerzas de subversión internacional que ya vienen de Venezuela y madurismo. Y también Venezuela ha servido como un anfitrión de otros rivales de los Estados Unidos, como Irán, como Rusia, como China. Y entonces todo esto que da más poder y seguridad a Venezuela ya impacta a los Estados Unidos a través de esos otros canales. Ahora sí, las conclusiones. Antonio, tus conclusiones. En el momento que estamos viviendo en la que el presidente Trump está tomando muchas decisiones y que son imprevistas, ¿verdad? Impredecibles, perdón. ¿Qué sucede? El caso de Venezuela no está acabado. Él va a tomar una decisión y hay que esperar cómo va a atender las necesidades de Venezuela, porque él ha dicho: no necesito el petróleo de Venezuela. Él entiende lo que significa Maduro para la región y esperemos que el lobby que se está haciendo en la ciudad por parte de todos los que están metidos en el negocio petrolero no sea lo más fuerte posible y tome una decisión que pueda satisfacer la democracia y la libertad en Venezuela. Adelis, tus conclusiones. Yo estoy extremadamente preocupada porque, de hecho, el enviado especial, señor Grenell, dijo que va a regresar a Venezuela. La renovación de esa licencia realmente dice mucho. El levantamiento de sanciones a Conviasa para que los vuelos de Conviasa puedan aterrizar ahora en Estados Unidos. Hoy el New York Times amanece diciendo que dentro de los próximos 30 días empiezan los vuelos de repatriación. El silencio y el cuidado de cada palabra que dice Nicolás Maduro solo indican que hay negociaciones en curso. Ojalá nos equivoquemos y ojalá, como dice Antonio, cambie toda esta perspectiva, pero no pinta bien, ni para los venezolanos en Venezuela, ni para los venezolanos que estamos en Estados Unidos. Doctor Ellis, sus conclusiones. Sí, primero que nada es la tendencia del presidente Trump, su estilo de hacer muchas cosas a la vez, a veces contradictoria, y ver qué pasa, y en el fin del día es la fuerza de personalidad del presidente Trump y su énfasis en política doméstica que va a dominar. Pero en el fin también, como dicen mis colegas, a veces hay un impacto en cuanto al poder blando, a la frustración con los Estados Unidos, que es una cosa importante en derecho. Bien, muchísimas gracias a Antonio de la Cruz, a Adelis Ferro y al doctor Evan Ellis. Llegamos así al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Hasta pronto.